Hola, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con este evento, esta charla que tenemos preparada para hoy, donde tenemos a Guillem. Hola, Guillem, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. ¿Y tú cómo estás? Aquí estamos, a ver qué nos cuentas hoy. Te vamos a machacar aquí a preguntas sobre la temática de hoy. Hoy teníamos pensado hablar un poco de la inflación, es un tema del que nos habíais preguntado todos. Está ahí, ya veis los datos de inflación que no paran de subir. Yo lo noto en la cesta de la compra y vosotros lo estáis viendo también. Entonces, bueno, queríamos hacer un evento donde un profesional nos contara un poco, pues, bueno, la situación de la inflación, cómo protegernos ante ella y demás. Entonces, bueno, hoy tenemos con nosotros a Guillem, que es un cogestor de los fondos de Cimarge. Guillem es una persona con muchísima experiencia en los mercados. De hecho, empezó en Fimarge en el 96. O sea, muchos de los que me estáis escuchando seguramente igual no habéis ni nacido y él ya estaba gestionando fondos y analizando acciones, ¿no? Entonces, ¿quién mejor que una persona que ha vivido tantos ciclos para explicarnos un poco el tema de la inflación? Así que nada, vamos a hacer una pequeña conversación. Vosotros ir poniendo preguntas, las iremos integrando dentro de la conversación y bueno, espero que os guste. Así que sin nada, sin más, Guillem, vamos a ello. Quería preguntarte cómo ves la inflación, los datos actualmente, coméntanos un poco tu visión general sobre el tema y vamos viendo a ver. No, sin duda, a ver, inflación hay. Y como comentabas tú, Daniel, se ve en la cesta de la compra, ¿vale? ¿Por qué se está creando esta inflación? Porque durante muchos años no hemos tenido inflación. Es decir, los últimos 20 años la inflación ha tendido a ir bajando y realmente estábamos en un momento de muy baja inflación, ¿no? ¿Por qué ahora está repuntando la inflación? Esto es importante entenderlo porque saber el por qué se incrementa la inflación nos ayudará luego a hacer una mejor previsión y sobre todo a la hora de invertir, ¿no? Entonces, eh, principalmente la inflación se está produciendo por el efecto de la pandemia. Como sabéis, se paró la economía. La economía, yo siempre explico que es movilidad. Cuando tú te mueves y se mueven los agentes económicos, la economía interactúa y la economía crece. Nos cerraron a todos, se generaron los lockdowns que vosotros conocéis perfectamente y la economía se paró. En el momento que se ha reactivado, que se está reactivando todavía, lo que se ha generado son unos cuellos de botella, es decir, la necesidad que muchos consumidores tenían, por ejemplo, de cambiarse el coche, pues se encuentran que tienen una demanda acumulada de peticiones de compra de coches que no pueden satisfacer los concesionarios o los fabricantes de coches. ¿Por qué? Porque se generan otros cuellos de botella en otros sectores. Y como habréis oído todos, por ejemplo, pues el sector de los semiconductores, ¿no? Entonces, estas disrupciones en la oferta, en la capacidad de satisfacer la demanda, es lo que está provocando inflación. Aquí el riesgo está en ver si la inflación será coyuntural o será estructural, es decir, si durará mucho tiempo o es únicamente un problema como el actual. Entonces, para ser más concretos, en Estados Unidos, por ejemplo, el último dato de inflación anual es del 6,2%. Es mucho, es mucho. En España, del 5,2%. En la eurozona, del 4,1% y en Inglaterra del 4,2%, con lo cual la inflación realmente es elevada, es elevada. Ahora bien, un ejemplo, los tips americanos, que son los bonos ligados a la inflación y que denotan lo que es las expectativas de inflación futura por parte de los inversores, están marcando unos niveles del 2,7, 2,8% de inflación de aquí 5 años. Es decir, el mercado a día de hoy no, de momento, no se está creyendo una inflación tan elevada como la que estamos viendo en estos momentos. Uh-huh. Y has comentado muchos temas muy interesantes. Una que quería preguntarte es ¿por qué es importante protegerse de la inflación, ¿no? ¿Por qué los inversores tienen que empezar a hacer, los ahorradores, mejor dicho, tienen que empezar a convertirse, según mi opinión, tienen que pasar de ahorrador a inversión, de ser ahorrador a ser inversor por el tema de la inflación? ¿Por qué crees que es tan importante tomar medidas y empezar a protegerse sobre posible inflación y sobre todo una inflación más elevada en el futuro previsiblemente? Porque la inflación es como un ladrón silencioso. Es decir, tú estás haciendo un esfuerzo, estás trabajando, haces el esfuerzo de ahorrar, dejas tu dinero en una cuenta corriente, si te la remuneran, fantástico, pero actualmente tú la tienes en cuenta corriente y el depósito oficial del Banco Central Europeo, que es lo que le está cobrando a tu custodio, a tu banco en el cual tú Uh-huh. tienes dinero, es de un 0,5 negativo.
negativo. Con lo cual, si tú dejas el dinero en el banco, a pesar de que en las cuentas de retail ahora mismo de cliente minoritario no se les está cobrando, a los grandes inversores ya se nos está cobrando un 0,5 negativo por tener el dinero en cuenta corriente. Si encima estamos en un entorno de inflación, como decía yo en España, del 5,2, pues si estoy pagando un 0,5 negativo y encima tengo una inflación del 5,2, estoy perdiendo un poder adquisitivo del 5,7%. Esto es lo que yo llamo una represión financiera. O sea, me están robando poder adquisitivo. Pero esto que parece mucho ya, pongo un ejemplo para llamar todavía más la atención. En Argentina, la inflación está, la inflación oficial, la real, ¿quién no lo sabe? La oficial es del 53%. El tipo de interés oficial en Argentina es del 38%. La diferencia es un 15%. Es decir, los argentinos pierden poder adquisitivo en un 15% de su ahorro. Y ahí sí que es un problema todavía mayor, un 15%. Ahí tienen que gastar. Un argentino debe gastar o invertir con una rentabilidad muy superior. Ujú. Es un buen ejemplo. Espero que no lleguemos a eso aquí en España, bueno, en Europa, si no, menudo desastre. No. Eh, vosotros, una cosa para que lo estén escuchando y tienen preguntas sobre hacia dónde va a ir y demás, una de las bases es que la inflación está muy relacionada con los tipos de interés. Bueno, mira, acabas de entrar con el caso de Argentina. Al mismo tenemos una inflación que está subiendo, pero los tipos de interés parece que no suben. Los bancos centrales se están haciendo un poco los locos, ¿no? Con este discurso permanente de que todo es transitorio y que, bueno, y que no va a pasar nada. Entonces, ¿cuál es vuestra visión sobre este tema? ¿Por qué veis que está habiendo esta desconexión entre los tipos de interés, la inflación y toda la política económica? Este es un buen punto, porque cuando se empieza a ver inflación del 5,2% como en España o del 4,2% en Inglaterra, o el 6 y pico que decía en Estados Unidos, deberías pensar que los tipos de interés deberían estar mucho más arriba. De hecho, para poner un ejemplo, el tipo americano a 10 años está al 1,6, 6 y pico, o sea, 1,60%. Eh, Debería estar muy arriba con una inflación interanual del 6,2%, ¿no? ¿Por qué no está pasando esto? Pues como comentaba antes, con el ejemplo de los tips, ¿no? Los bonos ligados a inflación, por un lado el mercado no se cree que la inflación va a ser estructural, es decir, no se cree que la inflación va a continuar en los próximos años, que es un tema puntual por el tema de la pandemia. Este es creo yo, el primer motivo. Y el segundo motivo, yo creo que es porque los bancos centrales, como tú comentabas, no están siendo nada agresivos en su retórica. Es decir, están diciendo que esto es transitorio, no están siendo muy proactivos en subidas de tipos de interés. De hecho, no. De hecho, los grandes bancos centrales no están subiendo los tipos de interés todavía. Y encima están mandando un mensaje de que no los van a subir de una manera drástica y rápida. ¿Por qué? ¿Por qué están mandando este mensaje? Yo humildemente pienso que, por un lado, porque les da miedo subir los tipos de interés y cometer un error que ya lo cometió el banco japonés en el pasado, y es frenar la recuperación económica. En el momento que empiezan a subir los tipos de interés, se encarece el coste financiero de las empresas y de los consumidores y muy probablemente va a generar una ralentización económica, con lo cual les da miedo, como decía, frenar la recuperación económica. Y por eso tienen que ser más pacientes. Y luego, yo creo que hay otro motivo, y es que si suben los tipos de interés, los gobiernos que se han tenido que endeudar todavía más en los últimos meses y en los últimos meses, pero ya lleva una política de elevados déficits públicos y elevado nivel de deuda respecto al PIB, si les encareces el coste financiero, todavía les haces más difícil el servicio de la deuda. Y el crecimiento del PIB debe ser mayor que el crecimiento del coste financiero, si no, encima todavía aumentas más el déficit, el nivel de endeudamiento. Yo creo que es por eso que los bancos centrales están siendo ahora mucho más cautos y pacientes a la hora de subir los tipos de interés.
Y vosotros, esta es complicada, ¿eh? ¿Creéis que comulgáis con la inflación transitoria que defienden los bancos centrales? O más o menos toda la política económica, ¿o creéis que va a ser más estructural? ¿Qué visión tenéis de cómo va a ser la nueva inflación, por así decirlo, o este cambio de paradigma que está viendo la inflación? ¿Cómo lo veis para el futuro? Es una pregunta muy difícil, es muy difícil, ¿vale? Yo creo que nadie lo sabe. Yo creo que nadie lo sabe, porque una cosa te puede llevar a otra, ¿no? Pero yo creo que si tuviera que decantarme por una de las dos opciones, si es coyuntural o es más estructural, yo diría que es más coyuntural, porque sí que es cierto que se está produciendo esta inflación, pero yo creo que los cuellos de botella que se están produciendo poquito a poquito se van a ir disminuyendo y realmente vamos a solucionar el problema de oferta que tenemos en el mercado. Y luego, si la inflación, yo no creo que las empresas trasladen el incremento de inflación de este último año en aumento de sueldos, ¿no? Es decir, todos sabemos que a final de año muchas empresas intentan subir los sueldos al nivel de la inflación. Yo creo que esto no se va a producir, con lo cual el inversor final, perdón, el ahorrador final no tiene una capacidad de consumo tan fuerte como para presionar todavía más con la demanda una inflación futura. Entonces, yo no veo creo que no va a haber una inflación estructural. Y aparte, el mundo es deflacionario en el momento actual, es decir, la tecnología te permite mejorar la productividad de las compañías y te permite, por tanto, reducir precios, reducir inflación. La globalización misma, a pesar de que hemos tenido problemas en la cadena de suministros, también genera cierta deflación, ¿no? Es decir, eh, productos más baratos producidos en Asia, por ejemplo, ¿no? Igual no veo una inflación estructural que nos debiera preocupar. Y en este cambio, sea más o menos intenso o no estructural, ¿cómo estáis haciendo la gestión de las carteras y cómo estáis haciendo, qué cambio estáis haciendo, ¿no? Porque aquí, más allá de la teoría de qué creemos que va a pasar, es, vale, ¿y ahora qué hacemos en este nuevo escenario, ¿no? Entonces, comentaros un poco, si quieres, introducirnos un poco las carteras que tenéis o las estrategias que tenéis y ya nos cuentas un poquillo, pues bueno, cómo os protegéis o cómo estáis cambiando, mejor dicho, la estructura de vuestras carteras ante este posible riesgo inflacionista o cambio de paradigma. Sí, sí. Primero me gustaría incidir en una idea que tú has comentado antes, ¿no? Y es que en un entorno de inflación que no va a ser, creo, quizás estructural, pero que va a haber cierto nivel de inflación, es muy importante pasar de ser ahorrador a inversor, para evitar lo que comentábamos antes, es decir, evitar la, la pérdida de poder adquisitivo. Hay que huir de la liquidez en la cuenta corriente y hay que invertir. Entonces, nosotros, a través de nuestro fondo de inversión, tenemos un fondo de inversión de riesgo moderado, máximo 30-35% en bolsa, 70% en renta fija. Lo que buscamos es batir la inflación, obtener un poquito más de rendimiento de manera recurrente a lo largo de los años. Ese es el objetivo. Entonces, un poquito cómo lo estamos haciendo. Pues básicamente aprovechando al máximo la exposición a bolsa, porque la mejor manera de protegerte de la inflación es estar invertido en activos reales, en un inmueble o en el sector financiero a través de la bolsa. Es el mejor activo real. ¿Quién no quiere ser partícipe de una compañía como Coca-Cola o como PayPal, como Alphabet, que es la compañía matriz de Google? Es decir, estar invertido en un activo real. Por lo tanto, aprovechar al máximo la exposición a renta variable y la parte de renta fija, que es lo que la mayoría de los inversores estarán muy preocupados por el entorno de tipos de interés, la renta fija tienden a no hacerlo bien, hay que ser muy concreto y muy específico. Pero si quieres podemos empezar un poquito por explicar cómo invertir en la parte de bolsa y luego yo ya seré más concreto en la parte de renta fija. Sí, perfecto. Ya que estamos, si quieres, lo hacemos un poco así. Comentaros un poquillo el estilo que tenéis en el área de bolsa y un poco el sesgo que tenéis para este entorno. Y luego, si quieres, vemos algún ejemplo concreto de acción que tengas por ahí en mente, porque siempre a los clientes les encanta ver tesis concretas. Así que si quieres, comenta primero un poco renta variable y luego comentamos tema de renta fija, si te parece. Vale.
En un entorno de inflación como el de este año, lo que deberíamos es ver subidas de tipos de interés. Y un poquito ya explicaba el por qué creo que no se están produciendo estas subidas de interés. Pero realmente algo se ha subido. El Tesoro americano, por ejemplo, ha pasado de estar en 0,5 a 10 años, 0,5% a 10 años, al 1,60 que decía antes, ¿no? Es decir, realmente ya han empezado a subir los tipos de interés, ¿vale? La idea que yo querría transmitir también es que no siempre, porque suban los tipos de interés, la bolsa tiene que corregir, ¿no? Todo el mundo sabe que haciendo el descuento a unos tipos de interés más elevados, el descuento te da un precio objetivo menor. Es verdad, pero si la inflación va de la mano de crecimiento, no es mala la inflación, y sobre todo si es una inflación moderada como es la que yo creo que tendremos en los próximos años. Es lo que los americanos llaman el sweet spot, es decir, un entorno de inflación moderada con crecimiento. Con lo cual, es importante tener claro esto, que la bolsa en un entorno de subidas de tipos de interés no tiene por qué hacerlo mal. Yo recuerdo el año 2012, julio del 2012, los tipos de interés estaban al 1,4%, los tipos de interés americanos, el 10 años, al 1,4%. Y llegó a subir hasta diciembre del 2013, llegó a subir al 3%, es decir, una subida del 1,50, 1,5%. 150 puntos básicos que decimos los que hacemos renta fija también. Muy parecido a lo que está pasando ahora. Y el Standard & Poor's subió un 38% en ese momento. Y ha pasado este año. Principio de año, 2021, todo el mundo podría pensar que los tipos de interés empezarían a subir por la recuperación económica y realmente el 10 años americano ha subido más de 100 puntos básicos y el Standard & Poor's está alrededor del 20%. Es decir, no nos quedemos con la idea de que si los tipos de interés suben, la bolsa no va a hacerlo bien. Ahora bien, hay sectores y sectores y hay compañías y compañías. Y, por ejemplo, en un entorno actual con un cierto nivel de inflación importante, tienes que estar invertido en compañías que tengan, por ejemplo, la capacidad de fijar precios. Es decir, que sea una compañía que no le venga dado el precio de lo que vende, sino que lo pueda subir o adaptar al entorno actual. Y para eso ha de tener una situación de una estructura de mercado, por ejemplo, propicia, que sea un monopolio, que sea un duopolio, un oligopolio, o que sea una compañía que tiene una patente, que tiene una ventaja competitiva, o que tiene un crecimiento de cuota de mercado porque su producto es muy apreciado. Esas son características que te permiten luchar contra la inflación y que te permiten que tu compañía, con una inflación benigna para ellos, valga más, por ejemplo. Este es un buen ejemplo. Otro ejemplo, por ejemplo, de compañía que nos gusta incorporar en la cartera son compañías poco intensivas en capital. Es decir, una compañía que tenga que invertir mucho CAPEX respecto a sus ventas anuales es un problema en un entorno de inflación, porque cuando tenga la necesidad de reinvertir en maquinaria o reinvertir en lo que necesite para desarrollar su producto, se va a encontrar que ese recurso que necesita va a estar más caro. Por lo cual es importante invertir en compañías poco intensivas en capital para evitar este problema. También hemos buscado compañías que se beneficien de la inflación. Es decir, un ejemplo sería, por ejemplo, el sector del petróleo. A nosotros no nos gusta comprar una compañía petrolera en sí, porque es una compañía que le viene fijado el precio del petróleo y con lo cual tiene una ciclicidad y no es el tipo de compañías que nos gustan. Pero sí que puedes comprar una compañía industrial ligada al ciclo del petróleo, que en un entorno de inflación en el cual el precio del petróleo va a subir, esa compañía que tiene unas calidades y unas ventajas competitivas y un producto muy específico para el sector petrolero, sabes que tu cliente va a estar ganando dinero y va a aprovechar para reinvertir o para mejorar su infraestructura. Este es un tipo de compañías que nos gustarían. Y luego, yo también he visto que en entornos inflacionarios, estar invertido en pequeñas compañías es más beneficioso que estar invertido, por ejemplo, en grandes compañías, porque las pequeñas compañías tienden a ser más industriales y son capaces de trasladar esta posible futura inflación en el producto final, por ejemplo. ¿Algunos nombres concretos que quieras comentar para que los oyentes queden con, no sé, 2, 3 ideas, aunque sea comentar de forma Sí, superficial? sí. Por ejemplo, a nosotros nos gusta comprar compañías de mucha calidad, ¿no?
¿Cómo definimos la calidad? ¿No? Definimos una compañía que tenga un crecimiento, que esté en un mercado, que venda un producto que tenga un crecimiento estructural, por ejemplo, ¿no? Que sea una compañía que no necesite endeudarse para crecer, que, que tenga, que genere mucha caja, que tenga unas ventajas competitivas que le permitan tener unos grandes márgenes, ¿no? Entonces, una compañía, por ejemplo, del sector farmacéutico como Novo Nordisk, que cumple con estos criterios, es un buen ejemplo. ¿Qué hace Novo Nordisk? Principalmente lo que hace es vender insulina. Luego tiene otros tratamientos, otros fármacos para perder peso o para la hormona del crecimiento, pero principalmente es la insulina. Entonces, en un entorno de inflación, el, 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 el consumidor, el cliente de Novo Nordisk no se puede permitir el lujo de no utilizar su producto, con lo cual es fácil de trasladar el coste que tú tengas en la inflación para trasladarlo al precio final. Ese es un buen ejemplo. Otro ejemplo de compañía también de mucha calidad, como comentaba, es Microsoft, que todos la conocemos. Es decir, Microsoft tiene el negocio sobre todo de cloud, del Azure, y luego tiene el propio de software, ¿no? Todo lo que es lo relacionado con la plataforma de 365, con el Teams. Somos tan dependientes de esta digitalización, de este nuevo entorno, que, vamos a aceptar una subida de precio en el fee y sobre todo en el momento actual en el cual ya es todo virtual y necesitas ir renovando tus licencias. Estos son por ejemplo, dos ejemplos de compañías que se protegerían de la Ujú. Muy bien, nos quedamos con los ejemplos. ¿Te parece comentaros también como aquí en España una gran parte de los inversores son bastante conservadores y la renta fija pues es algo que mucho inversor forzado en la renta fija, ¿no? Gente que tiene que tener un peso en la renta fija obligatoria porque no quiere estar 100% expuesto en la renta fija, ¿no? Entonces, comentaros un poco qué enfoque tenéis en la renta fija y sobre todo cómo lo ves en este entorno. Ya os da algunas pinceladas, pero si te parece ahora nos focalizamos un poquito en ella porque es un activo muy importante y que se encuentra en una situación adversa, como os comentaba. Sí, la renta fija es muy importante en la gestión de patrimonios porque lo que te permite, como bien decías, es compensar la cartera. Te permite que el cliente duerma más tranquilo si no acepta la volatilidad de estar al 100% invertido en bolsa. Y no hay que despreciarla porque cumple con esta función si la gestionas bien. Y ahí es la clave. Si la gestionas bien, te puede ayudar a compensar tu cartera. Aquí lo importante es entender cuáles son los motores de la rentabilidad de la renta fija. Hay que tener claro qué es lo que hace que la renta fija te pueda dar rendimiento o no. Uno es el riesgo de tipo de interés, es decir, todos sabemos que la renta fija te da un cupón, pero en función de cómo evolucionen los tipos de interés, obtendrás un mayor rendimiento o menor. Este es el concepto de riesgo de duración, es decir, todos entendemos que si yo compro un bono de un emisor que me da un 2% y al cabo de 3 años los tipos de interés están al 5%, mi bono va a valer menos porque solo da un 2 y ahora los tipos están al 5, con lo cual el precio de ese bono caerá para darme a quien lo compre una rentabilidad cercana al 5 porque es como están los tipos de interés actualmente. Este es el riesgo actual que hay que evitar. Es decir, estar invertido en un bono que dependa mucho de la evolución de los tipos de interés. Y ahí es donde están los bonos soberanos de europeos, español, americano. Es decir, eso es lo que hay que evitar, porque si realmente hay inflación y acaba viniendo y es más estructural de lo que yo pienso, los tipos de interés subirán y ahí perderíamos dinero. Ya pasó en el año 94. Con lo cual hay que evitar el riesgo soberano y hay que estar invertido en bonos cortos, soberanos, pero cortos, en todo caso, para darle estabilidad a la cartera. Pero hay otros riesgos, hay otros motores en la rentabilidad de un bono. Y está la prima de liquidez, es decir, cuanto más largo sea el bono, más te va a pagar. Ese es otro concepto que has de tener claro. Y luego está el concepto más evidente, que es el riesgo de crédito. Es decir, no es lo mismo dejarle el dinero a una compañía como Microsoft, que comentaba antes que es AAA, que dejarle a una compañía petrolera o de extracción de petróleo que tiene otro tipo de riesgos y otro tipo de balance mucho más pesado. Con lo cual, en el entorno actual, lo más importante es centrarse en invertir en bonos que generen un potencial de rendimiento futuro vía la mejora
de su calificación crediticia o de su solvencia o de su liquidez. Y ahí es donde nosotros creo que tenemos esa capacidad de hacer ese bond picking y lo hemos hecho en el pasado. Voy a poner un ejemplo real. Netflix. Todos conocemos Netflix, todos sabemos lo que es y todos somos consumidores de Netflix y todos estamos recibiendo en las últimas semanas avisos de que nos están subiendo la cuota de Netflix. A mí me ha pasado, supongo que os pasará a todos. Netflix, que es una compañía americana, cuando se creó, compraba producciones de terceros. Recuerdo que pagó miles de millones por poder emitir Friends, por ejemplo. Y Netflix ha ido cambiando el negocio y ahora ya hace sus propias producciones. Para hacer sus propias producciones necesita invertir fuertemente, necesita pagar actores y, lógicamente, necesita endeudarse para poder hacer estas fuertes producciones. Pues emitió hace 3 años un bono en euros. Un bono en euros con un cupón del 3 y pico por ciento, si no recuerdo mal, era un vencimiento 2027. Y en ese momento nosotros compramos ese bono. Al 3 y pico por ciento de rendimiento lo compramos a la par. ¿Por qué? Pagaba un 3 y pico por ciento. Era un emisor nuevo, no era un emisor habitual en la curva euro. Siempre emitía en dólares, no, era la primera vez que emitía en euros. Y también estaba en un momento en el cual hace 3 años Netflix no generaba tanta caja como la genera ahora. Ahora mismo este bono, si lo quiero vender, que está en la cartera, vale 110. Es decir, pagué 100, ahora vale 110, gano un 10, ganamos los partícipes un 10% en precio y durante 3 años hemos cobrado un cupón del 3%. Es decir, hemos ganado un 20% en 3 años, que anualizado no está nada mal. Y ese es un ejemplo de que cuando tú te fijas en una compañía que por una casuística necesita endeudarse, pero tú ves que va a mejorar en el futuro, ese riesgo de crédito yo lo quiero. Y si el bono es largo, también lo quiero, porque me va a generar un mayor incremento en precio. Y ahí es el tipo de emisor que hemos comprado. Otro ejemplo, por ejemplo, en un entorno de inflación, los tipos de interés tienden a subir. ¿Qué sector es beneficiario de una subida de los tipos de interés? El sector bancario. En el año 2008, con toda la crisis del sector financiero, los bancos tuvieron que recapitalizarse. Y para recapitalizarse, aparte de hacer ampliaciones de capital, el regulador les permitió emitir bonos cocos, bonos convertibles en equity en el caso en el que el banco tuviera un nivel de capital no suficiente, ¿no? Al riesgo que asume. Con lo cual, un bono coco podría, en un mal momento del banco, convertirse en equity. La realidad es que los bonos, que los bancos en los últimos años se han recapitalizado y están francamente bien capitalizados porque el regulador no les ha permitido arriesgarse como se arriesgaban antes y apalancar su balance como lo hacían antes. Y ahora mismo tienes estos bonos cocos que es muy improbable que se conviertan en equity, que te están dando rendimientos a 3 o 4 años entre el 2 y el 3%. Y el emisor, el Santander, el BBV, los grandes bancos mundiales, están incentivados a recomprarte estos bonos a las coles, que es el derecho que ellos tienen de hacer, de recomprarte el bono, con este rendimiento a 3 o 4 años que yo decía entre el 2 y el 3%. Con lo cual, es un muy buen ejemplo de dónde puedes obtener una buena rentabilidad en renta fija también. Y sin duda puedes estar invirtiendo en bonos de compañías ligadas a la buena evolución de la inflación. Es decir, comprar un bono de una compañía petrolera en un entorno de inflación en el cual el precio del petróleo también va a subir, el riesgo de crédito, solvencia, liquidez de esa petrolera va a mejorar, con lo cual ese es otro ejemplo. Hay que saber identificar qué bonos son los beneficiados de un entorno de mayor inflación y tipos de interés al alza. Tenemos varias preguntitas, aprovecho para ir introduciéndolas sobre este tema. Luis nos pregunta de cómo veis la situación de la renta fija emergente. ¿Estáis posicionados para aprovechar los mayores tipos? Imagino qué tipo se refiere a las rentabilidades de los bonos. Es una muy buena pregunta. La renta fija emergente tienes que tener en cuenta que pueden emitir tanto en dólares como en la moneda doméstica del país. Es decir, Filipinas puede emitir en dólares porque necesita comprar petróleo y tiene que emitir en dólares, o puede emitir en pesos filipinos.
Con lo cual, son dos tipos de renta fijas diferentes. La renta fija que se llama hard currency, es decir, moneda fuerte, que es la renta fija emergente en dólares, tiende a estar muy ligada a la evolución de los tipos de interés del Tesoro americano. Pero ¿qué le pasa a esta deuda emergente? Que ahora mismo te ofrece unos 300 puntos básicos por encima de la curva americana. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú compras un bono de Filipinas eh, en dólares, te está dando alrededor de un 5%, cuando el Tesoro americano te está dando un 1,5%. Con lo cual, sí que vas a tener cierta correlación al riesgo de tipo de interés que yo comentaba que hay que ir con cuidado, pero te está dando un 3,5% de más, con lo cual te está ayudando, con un cupón del 5 contra el 1,5 del 10 años, te está ayudando a protegerte. Con lo cual, sí que es interesante, pero hay que vigilar de que los tipos de interés americanos no suban tanto. En cambio, por el lado de la deuda emergente en moneda local, aquí la dinámica es diferente. Aquí coge mucha importancia la evolución de la divisa emergente. Entonces, en un entorno en el que si tú consideras que el dólar va a depreciarse, invertir en deuda emergente en moneda local es una muy buena oportunidad. Si crees que el dólar se va a apreciar mucho, invertir en una moneda local, entonces es un problema. Hay que ir con más cuidado, pero creo, y para ser más concreto, creo que tanto en la moneda local como invertir en deuda emergente en dólares, en el entorno actual es una muy buena oportunidad. Vale. También tenemos otra pregunta sobre lo que has comentado de los bonos de gobierno y de ponerse corto. Si podrías ampliar un poco la información sobre las posiciones cortas para reducir la duración. Bien, ¿me has escuchado? Sí, 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 sí. Vale, pensaba que te había perdido. No, estaba reflexionando, estaba reflexionando. Buenas preguntas, ¿eh? Buenas preguntas. Eh, yo soy de los que pienso que es muy difícil prever qué van a hacer los tipos de interés. Es decir, ya he dicho que es muy difícil prever lo que van a hacer la inflación, es muy difícil prever qué van a hacer los tipos de interés, porque luego podemos ver, por ejemplo, cómo los bancos centrales intervienen, con lo cual ponerse largo o corto o jugar tipos de interés o una duración muy larga, es decir, comprar bonos muy largos pensando que los tipos de interés van a bajar o comprar bonos muy cortos pensando que los tipos de interés van a subir, ya es muy difícil. Si encima tú haces una apuesta directa, que es ponerte corto en la futura evolución de los tipos de interés, todavía es más complicado, porque ponerse corto de un bono que dé un rendimiento es pagar por ponerse corto. Con lo cual, a mí no me gusta. Yo si quiero reducir la inflación, prefiero vender. Prefiero vender. Ahora bien, puntualmente alguien puede cubrir la duración o la evolución futura o el riesgo de tipo de interés a través de futuros, lo que sea. Nosotros no hacemos derivados, no hacemos este tipo de coberturas. Nosotros compramos lo que creemos que tiene valor, porque al final lo que hay, tú puedes tener una visión de mercado, pero has de comprar algo que tenga valor. Y si creemos que tiene valor, lo compramos. Si creemos que no va a tener valor, lo vendemos. Vale. Vamos avanzando. ¿Cómo ves el tema de las divisas y su impacto tanto de la inflación como en la inversión? ¿No? Has comentado antes el tema de divisa fuerte, de divisa débil en la renta fija emergente. ¿Puedes ampliar un Sí, poco vuestra visión sobre, sobre la inversión en divisas, sobre el impacto de la divisa en la cartera y sobre todo en este sí. entorno inflacionario? Sin duda, sin duda. La divisa este año está siendo para nosotros un gran vector de rendimiento. Es decir, no todas las divisas se comportan igual en un entorno inflacionario como el que hemos visto este año. Y me explico. Un país que sea exportador de materia primera, que se está viendo beneficiada de la inflación, está claro que su moneda se va a apreciar. Entonces, un país como Canadá, un país como Noruega, un país como Suecia, son países muy expuestos al ciclo económico y sus monedas tienden a apreciarse en un entorno inflacionario. Y es efectivamente lo que ha pasado. Es decir, el dólar canadiense contra el euro se ha apreciado un 8 o un 9%. La corona noruega se ha apreciado un 5%. Y la corona sueca de momento está flat, es decir, ni se ha apreciado ni se ha depreciado. Pero lo bueno que tienen estos tres emisores, estos tres países, es que sus bonos soberanos, algunos de ellos están en tipo de interés positivo. La corona noruega, el bono a 3 años, si no recuerdo mal, paga 40 puntos básicos. El bono canadiense
está un tipo de interés parecido al bono americano, es decir, tipos de interés nominales positivos y encima emisores triple A, con lo cual este año a nosotros nos ha permitido estar invertidos en bonos de emisores triple A muy líquidos, muy resistentes a cualquier problema de mercado y encima nos ha dado un extra de rendimiento del 4 o el 5% en esas posiciones. Con lo cual, sí, te puedes proteger de la inflación invirtiendo en algunas monedas muy concretas. Hay que saberlas identificar. Ujú, interesante. Y hablando de otros tipos de activos, que bueno, al final muchas veces hablamos sobre renta variable y renta fija y el mundo no se acaba ahí, ¿no? Está el tema de las materias primas, especialmente el oro, y ahora las criptomonedas que bueno, están sobrevolando constantemente las noticias financieras. ¿Qué opinas de estos tres tipos de activos, estas tres cestas, podemos llamar, como cobertura o como respuesta a la inflación? De hecho, mucha gente está yendo hasta estos productos como cobertura natural, por así decirlo. ¿Qué opinas de ello? Que son activos que realmente te ayudan a protegerte contra la inflación. Ahora bien, nosotros no invertimos en estos activos, no invertimos directamente en oro, no invertimos directamente en materias primeras, no invertimos en criptomonedas, por el estilo de gestión que nosotros tenemos, que es muy de comprar compañías de mucha calidad, como decía antes, y de comprar emisores, renta fija con casuísticas como la que he explicado en Netflix. Pero sin duda, es verdad que las materias primeras, el oro, las criptomonedas son activos para protegerte de la inflación, que están fuera de nuestro universo de inversión, pero son buenas. Por ejemplo, el caso del Bitcoin, ¿no? Es decir, yo como hedge está funcionando, porque realmente nadie puede negar que no haya subido este año. Y en cambio el oro no ha subido tanto como en el pasado hubiera subido en un entorno de inflación como el actual. Yo soy de los que pienso que las criptomonedas, el Bitcoin en concreto, o el Ether, le está quitando protagonismo al oro. El que antes compraba oro, ahora quizás está comprando criptomonedas. Entonces, sí, como hedge, ¿no? Como activo para protegerte de la inflación, son válidos las criptomonedas, las materias primeras, el oro. Pero insisto, a nosotros no nos gusta invertir porque no nos gusta invertir en preveyendo qué es lo que va a hacer la inflación o preveyendo qué es lo que va a hacer una materia primera. ¿No? Nos gusta comprar compañías que ya tienen valor de por sí. Que queda bastante claro. Pues si te parece, comentaros un poco, hemos hablado bastante de renta fija, renta variable y de un poco la exposición que tenemos que tener entre ellas, ¿no? Cuéntanos la exposición que tenéis a estos tipos de activos según los fondos, más o menos qué pesos tenéis y un poquillo, bueno, los resultados si queréis en el año y tal, y así vemos un poco, bueno, la gestión cómo ha ido. Sí, nosotros hemos estado aprovechando, como decía al principio, al máximo la exposición a bolsa. Hemos estado en ese 30%, realmente nos ha ido muy bien. Estamos obteniendo rentabilidades de ese 30% de bolsa por encima del 20-25% en compañías de mucha calidad. Ahí nos está dando, lógicamente, un muy buen rendimiento. En renta fija también estamos ganando dinero este año en un entorno de tipos de interés, como sabéis, al alza, porque hemos estado invirtiendo en ideas concretas, como he puesto el ejemplo de Netflix o en los bonos financieros y en bonos soberanos, como he comentado, en moneda corona noruega, corona sueca. Ahí hemos estado obteniendo también buen rendimiento. Nos está penalizando a la parte de deuda emergente que una persona ha preguntado en concreto. Nosotros estamos invertidos ahí en hasta un 10% de la exposición total del fondo está invertido en deuda hard currency y local currency. Este año no nos está dando rendimiento, pero vemos mucho valor. Estamos invirtiendo en una deuda que nos está dando entre un 5 y un 6% de rendimiento vía cupón, con lo cual ahí nos está dando un buen rendimiento. Seguimos manteniendo un 10%, 10-12% en liquidez. La liquidez, a pesar de que nos penaliza el Banco Central Europeo, es un buen activo para aprovechar un momento de volatilidad o de corrección de mercados tan fuerte como, por ejemplo, el del año pasado, en marzo del año pasado. Con lo cual, a pesar de que nos cobre el Banco Central esos 0,5%, no es malo tener liquidez y la estamos ahí aprovechando. Y, y en definitiva, lo que estamos haciendo es ser pacientes, como decía, para encontrar mejores ideas en la renta fija cuando el mercado las genere.
Y esto nos lleva este año a estar obteniendo un rendimiento por encima del 7%, solo con un 30% en bolsa. Es decir, realmente estamos cumpliendo con nuestro objetivo, como cumplimos el año pasado, y realmente el fondo está funcionando bien. Felicidades, porque solo con un 30% de bolsa es complicado tener retornos en el escenario actual, pero bueno, al final las oportunidades que habéis ido contando son muy buenas, así que felicidades. Y aprovechando de las oportunidades, quería comentarte, ya que estamos en el tramo final del año y siempre, bueno, siempre se hace esta pregunta, ¿no? ¿Qué oportunidades o qué ideas veis para el año que viene? ¿Qué veis que tenéis pensado hacer algún movimiento? Aún falta, ¿no? Para el tramo final del año, pero bueno, ¿tenéis algunas ideas de inversión para el año que viene? ¿Cambio de carteras aprovechando el cambio de año? Comentaros un poquito. Nosotros no rotamos mucho. La verdad es que, de hecho, rotamos poco. Invertimos a largo plazo, invertimos en compañías que creemos que son buenas, que cumplen con nuestros criterios de calidad y que el paso del tiempo las abarata. Y como el paso del tiempo las abarata porque crecen, el precio tiende el precio o el precio de estas acciones tiende a buscar el valor real, que es el que está realmente yendo hacia arriba, con lo cual rotamos poco. Pero lo que hemos estado haciendo en los últimos meses es buscar preparar ideas por si se produce otra corrección, si se produce oportunidades. Es decir, muchas veces hay que prepararte el pipeline, ¿no? Hay que prepararte buenas oportunidades. Y donde hemos estado buscando buenas ideas es en los small caps. Es decir, hemos estado buscando compañías de mucha calidad, pero en segmentos de compañías más pequeñas, en small caps. ¿Por qué? Porque son las que tienden a crecer más y cuando el mercado se asusta son las que tienden, por un problema de liquidez, tienden a caer más. Y ahí es donde se generan muy buenas oportunidades. Hemos estado trabajando en eso. Y luego sí que hemos estado también buscando nuevos emisores para aprovechar el entorno de tipos de interés y la casuística. Por ejemplo, este año hemos estado invirtiendo recientemente en un bono de Almiray. Almiray, una compañía farmacéutica española, que ha emitido nuevamente un bono en euros, no tenía ningún bono en euros actualmente, ha emitido un nuevo bono en euros, sobre todo para no depender tanto del sector financiero, de los bancos, y ahí hemos visto una muy buena oportunidad. Entonces, de vez en cuando van apareciendo emisores que tienen casuísticas concretas que te generan esta oportunidad. Os iremos siguiendo de cerca todas las oportunidades que vais dando. Pues yo creo que con esto ya hemos comentado todo lo que tenía en mente. Has hecho un excelente repaso a la inflación. La verdad es una auténtica masterclass del efecto de la inflación en los mercados y en los inversores. Nada, para finalizarte, te quería preguntar simplemente cómo ves qué debería hacer el inversor más conservador, ¿no? Y ya con esto creo que podemos ir acabando, para protegerse de la inflación, ¿no? Este inversor que le da miedo, que seguramente estaba antes en los depósitos, ¿no? Este perfil que estamos viendo mucho en el sector financiero, personas que han huido de los depósitos o del plazo fijo, que ahora ya, si los últimos años ya estaban yendo hacia el sector financiero, ahora está siendo una estampida, ¿no? ¿Qué le dirías a este inversor? Yo suelo recomendar formación, al final creo que la formación es la mejor forma de batir a la inflación. ¿Qué consejo les darías a alguien que esté en esta situación, que quiera monetizar su dinero y no ver sus ahorros, ver cómo sus ahorros se van comiendo por la inflación? Bueno, yo primero le felicitaría por ser inversor y no ser ahorrador, que es muy diferente. Una cosa es ser ahorrador y otra cosa es ser inversor. O sea, ahorrar y guardar el dinero en el banco, guardar en una caja de zapatos, está bien, pero en el entorno actual hay que ser inversor. Con lo cual, si ya es inversor, chapeau. A partir de aquí, eh, la realidad es que para obtener un buen rendimiento hay que pensar a largo plazo. Y para pensar a largo plazo, uno tiene que destinar la cantidad adecuada que pueda destinar. Es decir, porque ha de tener en cuenta si tiene una necesidad a corto plazo de liquidez, lo que sea. Tiene que tener estos conceptos claros. Con una visión a largo plazo, lo ideal es estar invertido en bolsa. Y ahí hay que ser paciente y hay que aceptar la volatilidad. Y hay que entender que la bolsa genera volatilidad. Pero la volatilidad es buena, no es mala si quien te gestiona el dinero es un gestor profesional y sabe lo que está haciendo. Con lo cual, uno no tiene que asustarse. Ahora bien, si uno por lo que sea, la volatilidad no la vive bien, no tiene un horizonte temporal tan largo como él pensaba y puede sobre reaccionar y tomar una mala decisión en un entorno de bolsas bajando o ciclo bursátil negativo, tiene que estar invertido en un fondo mixto. Tiene que dejar que el gestor le genere le cree una cartera más
menos volátil, más conservadora, más tranquila. Pero tiene que tener esa visión a largo plazo. Es decir, lo peor que puede hacer un inversor es sobre reaccionar al mercado, porque normalmente cuando el inversor sobre reacciona al mercado es cuando el gestor profesional tendemos a estar invirtiendo, aprovechando esa volatilidad. Marzo del año pasado fue una elección que no fue la primera. Es decir, la he visto 3 o 4 veces en los últimos 20 años. Son grandes oportunidades para ganar dinero. Y hay que ayudar al inversor a formarlo, como tú decías tú, a que sea paciente y que tenga esta visión a largo plazo, porque ser inversor es lo mejor en el entorno actual. Es mucho mejor que ser ahorrador. Desde luego, pues nos quedamos con estas reflexiones finales. Con esto ya creo que vamos a dar por concluida esta conversación realmente interesante. De verdad, quiero dar las gracias a todos los asistentes por venir aquí. Subiremos el vídeo para que podáis ver un poco las reflexiones de Guillem. Y no sé si quieres comentar algo más antes de despedirte. No, no, sencillamente daros las gracias por la oportunidad de hacer esta explicación sobre el riesgo del futuro de la inflación y sin duda haber aportado un poquito más en la formación. Realmente yo animo a todos a pasar de ser ahorradores a inversores y a invertir en buenos gestores. Desde luego. Pues muchísimas gracias, Guillem. Muchísimas gracias a todos por la asistencia y nos vemos en próximas actividades y eventos. Hasta la próxima. Hasta luego, un abrazo.